tal? Saludamos a las audiencias de la Casa Editorial El Heraldo que nos acompañan a esta hora en esta nueva edición de Voces. Un gusto que estén con nosotros. Nos ocupamos hoy de un tema coyuntural, no solo para el Caribe colombiano, sino también para todo el país. La escasez de energía firme, esa que está al alcance de todos los ciudadanos, 24/7, incluso en los momentos de crisis por eventos climáticos extremos, se ha convertido en un problema estructural que se expresa en asuntos muy difíciles de gestionar para los distintos actores del sector energético y para nosotros, para los usuarios finales, en ese elevado valor de las tarifas de energía con especial incidencia aquí en nuestra región, en el Caribe. No podemos perder de vista que sin energía eléctrica, esa que generan las hidroeléctricas, las térmicas, los proyectos solares o eólicos, pues el impacto en la vida diaria sería absolutamente descomunal. Muchos tenemos los años suficientes para recordar los efectos, los devastadores efectos de lo que fue el apagón de 1992, de 1993 en el país. En últimas, si la seguridad energética se pierde, perdemos todos. Natalia Gutiérrez Jaramillo es la presidenta de ACOLGEN, que es la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica, quien a diario debe afrontar esos urgentes desafíos de un sector que ha demostrado su confianza, su capacidad, su certidumbre para abastecer al país de energía firme. Pero sin lugar a dudas, doctora Natalia, bienvenida a la Casa Editorial del Heraldo. Eso requiere de articulación y un diálogo constante, de un diálogo informado y sobre todo respetuoso con el gobierno nacional, con todas las instancias de la institucionalidad, lo cual no siempre fluye. Bienvenida a la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias Erika, muchas gracias a todo el equipo del Heraldo. Fantástico poder tener esta conversación y yo creo que con lo que tú arrancas es muy importante y que yo quiero resaltar, y es que durante los últimos 30 años este país no se ha apagado, a diferencia de otros países que en los últimos 2 años han tenido apagones o por unas transiciones aceleradas o por falla en su sistema de transmisión o por algún problema de confiabilidad del sistema. Países como Ecuador, países como Argentina, Chile tuvieron apagones en los últimos 2 años, lo que acabamos de ver en la península ibérica. Realmente insólito. Y todo esto nos tiene que hacer reflexionar, que ha sido un poco lo que hemos conversado además durante estos últimos días con el Heraldo, y es que lo que tenemos es un gran sistema porque nosotros aprendimos la lección en los 90. Ahora, la gente joven, lo que pasa es que no tiene ni idea qué es un apagón. La memoria es frágil, muy frágil. Y no saben qué es no poder conectar su teléfono en todo el día o no estar conectado con sus amigos, con las universidades, en el trabajo. Porque eso también afecta a la conectividad digital, claramente. Es que además es un apagón general. Estar desconectado en los 90 es muy difícil es muy diferente a estar desconectado hoy. Hoy la electricidad es completamente transversal a todos los sectores de la economía y a la conectividad del país. Entonces, habiendo dicho esto, este sector le ha cumplido al país, estas empresas le han cumplido al país, pero sí tenemos unos grandes retos y no podemos ignorar que este es un gran sistema, pero hay que gestionarlo. Y estas han sido las llamadas, los campanazos que le hemos pedido al gobierno nacional que tenga en cuenta, porque hay que dar señales de política pública. Hay que seguir gestionando este diseño de mercado que tenemos para poder seguir contando con una energía que para nosotros tiene que tener 3 condiciones. 1, obviamente una energía mucho más limpia. 2, una energía confiable. Confiable es que las 24 horas podamos prender el interruptor, ¿sí? Y 3, eficiente, que la podamos pagar. Ya, sí, sobre todo eso nos interpela mucho porque aquí, y ya hablaremos de ello, hemos tenido unos retos, unos desafíos también muy, muy grandes alrededor de este asunto. Pero déjeme comenzar por la actualidad, porque el Gobierno Nacional y puntualmente el Ministerio de Minas ha anunciado la radicación de un proyecto de ley, de una iniciativa legislativa a partir del 20 de julio para modificar la composición de la CREG. La CREG es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es la entidad, es una entidad técnica que pone las reglas del sector, lo cual es verdaderamente significativo. Sin CREG no hay normativas y eso cambia totalmente la realidad del sector.
¿Cómo recibe a Colgen? El ministro ha dicho este anuncio porque el ministro ha dicho necesitamos incorporar a los trabajadores, necesitamos incorporar también representantes de los usuarios puntualmente para acabar la tecnocracia, dice el ministro Edwin Palma, en la gestión de esta entidad. Bueno, a ver, primero hablemos un poco de dónde nace la CREC, porque es que está la sensación en el ambiente de que la CREC es un invento colombiano. No, la CREC no es un invento colombiano. Es más, uno de nuestros conferencistas en el foro de la semana pasada nos contó de dónde salen los reguladores a nivel internacional y nos menciona dos características supremamente importantes que no solo son características de la CREC en Colombia, sino de los reguladores en el mundo, y es uno, que son técnicos, que tienen que conocer a profundidad este sector, porque este sector, cualquier cosita que uno le mueva en algún punto de la cadena afecta a otro punto de la cadena, lo cual afecta al consumidor final siempre, al usuario final, que es el centro para nosotros de la conversación, ¿sí? Pero segundo, tiene que ser independiente, ¿sí? Entonces, esas dos características, lo que le han dado al país y lo que le han dado a este sector es una cosa que a veces puede sonar cliché, pero yo la repito porque en este sector las inversiones se han hecho gracias a la confianza institucional, a la confianza regulatoria, a la confianza de las señales de política pública, porque aquí no hay contratos de largo plazo, aquí no hay una concesión como en minería, ni un contrato petrolero como en el petróleo. Aquí la CREC da señales regulatorias de largo plazo y los inversionistas hacen inversiones que hasta la fecha, Erika, desde los 90, van aproximadamente en 140 billones de pesos, que hemos hecho nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la gran importancia de la CREC. Ahora, hay que entender muy bien qué quiere hacer el ministro, porque en gracia de discusión también tengo que decir, este ministro llegó con una actitud de diálogo y de conversación, y estamos recuperando una conversación que no teníamos, que no habíamos tenido, y que este sector haya funcionado bien los últimos 30 años no quiere decir que no haya opciones de mejora, pero hay que entender muy bien por qué se creó la CREC, ¿sí? Y que esto no es una cosa caprichosa del sector, sino que se trajo de las mejores prácticas en el mundo, ¿sí? Ahora, uno no se opone a que la ciudadanía entre en esta conversación, maravilloso que la ciudadanía entre en esta conversación. Y si quiere entrar a la CREC lo podemos revisar, pero hay que cuidar mucho estas dos cosas que nosotros creemos que no se deben perder bajo ninguna circunstancia, y es que debe ser una CREC independiente y debe ser una CREC supremamente técnica para tomar decisiones regulatorias. ¿Les consultaron algo acerca de este proyecto de ley, que tiene también otras arandelitas que iremos conociendo seguramente en los próximos días, pero les consultaron algo acerca de este tema al sector, a los actores del sistema para modificar la CREC? No, realmente yo creo que esta ha sido una inquietud que en particular ha tenido el gobierno desde el principio, pero el ministro Palma, con el anuncio que hizo, además lo hizo en el Congreso de Colgen la semana pasada, nos dijo también que esperaba tener una conversación sobre el borrador de proyecto. Entonces, ayer salió como el comunicado del Ministerio de Minas, estamos esperando tener estas mesas con el ministerio para conocer el documento, pero nosotros reiteramos, Erika, que las inversiones que se han hecho en este país y las que necesitamos, que estamos calculando que son entre 10 y 13 billones de pesos para poder seguir atendiendo la demanda como está creciendo en este momento, se han dado gracias a la confianza que le ha dado la CREC a los agentes del sector. Entonces, debe haber independencia y tiene que seguir siendo técnica. Sin lugar a dudas. Ahora bien, esa CREC, plantea el ministro Palma, tomaría unas decisiones claves a nivel normativo, regulatorio, en un asunto que trasnocha al gobierno, también a ustedes y por supuesto a nosotros los usuarios, y es lo que tiene que ver con las tarifas de energía, con el costo de las tarifas de energía. Sin embargo, entendemos que esto no va a ser rápido. El proyecto entrará, si es que entra efectivamente, en la nueva legislatura, y se tomarán en el legislativo los tiempos. ¿Qué se puede hacer para que efectivamente, quizás en un lapso más corto, doctora Natalia, las tarifas puedan bajar de valor? ¿Cómo sumar esfuerzos, articular acciones dentro de todos los agentes del sector para que esto sea posible?
Bueno, digamos, hay como varias perspectivas de donde tomar esa discusión, que además yo quiero decir, nosotros entendemos la preocupación por las tarifas de energía, nosotros no somos ajenos, tanto es así que desde que llegó la ministra Irene, yo me acuerdo que le llevamos un paquete de propuestas para en el muy corto plazo ver qué hacíamos con las tarifas de energía, pero entendiendo también que esto no es una problemática caprichosa, la tarifa se compone de muchos elementos, incluso en la costa atlántica, vemos que gran parte de la tarifa, o por lo menos de la factura que le llega a las personas, casi el 40% en algunos municipios ni siquiera es energía, ¿sí? Son sobretasas, y son sobretasa de seguridad, sobretasa de alumbrado público, que están asociadas al consumo de energía. Eso no debería ser así, pues como por primera medida. Pero segundo, ¿sí? Nosotros estamos viendo que esto es un problema estructural que viene ya de hace 4 o 5 años, y es que para tener energía más barata necesitamos más energía, y para más energía necesitamos más proyectos, y ya se nos volvió un problema estructural de mediano plazo, que no ha entrado la energía que estábamos esperando. Aproximadamente 3.500 megas de energía no han entrado en los últimos 4 años. Esto representa casi el 30% de la demanda nacional, ¿sí? Y en la medida en la que estamos en escenarios de estrechez, pues cuando tú vas al mercado, y lo voy a poner para los que nos oyen nos entiendan, cuando no hay papa, la papa se pone cara, ¿sí? Se dispara el valor. Los precios son una señal de escasez de un recurso, ¿sí? Y nosotros venimos alertando esto, lo venimos alertando desde hace ya casi 4 años. Los proyectos están demorando en entrar. Pedimos subastas, y aquí tengo que decirlo, este gobierno hizo una subasta el año pasado en la que se presentaron muchos proyectos, pero muchos proyectos solares. ¿Eso qué quiere decir? La energía eólica, la energía solar son maravillosas, pero no tienen la misma firmeza que tiene un proyecto térmico o un proyecto hidráulico. Entonces, seguimos con ese margen negativo que lo presenta además XM, y es que si no entra la suficiente energía para atender la demanda, pues vamos a tener no solo un sector estresado, sino un mercado estresado, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos esta conversación con el ministro Palma. Él, cuando llegó, además anunció la nueva subasta. Se va a hacer una nueva subasta este año, ¿sí? Pero nosotros esperamos que esa subasta tenga los incentivos necesarios para que pasen 2 cosas, Erika, y es que se presente la cantidad de energía que necesitamos, pero además se presenten todas las tecnologías. Mira, nosotros acabamos de llegar del foro en Houston de Standard & Poor's de energía, y la gran conversación a nivel mundial, ¿sí?, es que ya no tenemos que escoger entre tecnologías, tenemos que sumar tecnologías, ¿sí? La demanda eléctrica a nivel mundial, y Colombia no es ajena a eso, está creciendo de tal forma y a gran velocidad que lo que necesitamos es sumar fuentes de energía, ¿sí? Obviamente, ojalá cada vez sean más limpias, ¿sí? Pero Colombia, por ejemplo, que está geográficamente ubicado en un lugar donde cada 4, cada 5 años tiene un fenómeno climático extremo, un fenómeno del Niño, tiene que tener unos seguros, y por eso no podemos renunciar a tecnologías que nos han dado confiabilidad en ese momento, como la hidráulica de embalse y como las térmicas. Entonces, lo importante de esa subasta va a ser que se den las señales para que todas las tecnologías se puedan presentar, lo mismo que las eólicas y las solares, que si queremos más energías como estas, como las renovables eólicas y solares, necesitamos que estén acompañadas de una energía que le complete la confiabilidad. Y les voy a poner el ejemplo también para que nos entiendan. Podemos estar llenos de energía solar, y a las 12 del día nos está entrando energía a la red, maravilloso, ¿sí? Pero a las 7 de la noche, claro, se va el sol. Se va el sol. Desde antes. Y no tenemos, o por lo menos hay que tener ese respaldo y tener la claridad de que tenemos una matriz que se complementa, ¿sí? Una matriz diversificada, complementaria. Complementaria. Además. Pero hablaba usted de incentivos. ¿Qué tipo de incentivos
es lo que el gobierno tendría que garantizar en esas subastas que debería efectivamente incrementarse atendiendo esta situación de escasez. ¿Qué incentivos serían para todos los sectores? A ver, nosotros le explicamos al gobierno en la primera reforma tributaria que hicieron, desafortunadamente quitaron casi el 70% de los incentivos fiscales y arancelarios que tenían las energías eólicas y solares, ¿sí? Y no se ha dado un mensaje textual, pero tácitamente hemos dejado de mirar el crecimiento de las térmicas y el crecimiento de las hidráulicas. Y para esto, Erika, es importantísimo entender que el sector del gas camina de la mano del sector eléctrico en Colombia, y en la medida en la que no tengamos señales claras de que vamos a tener abastecimiento de gas nacional o extranjero, el que sea, pero el más barato, ojalá, ¿sí?, no vamos a tener tampoco una claridad para nuevos proyectos térmicos, ¿sí? Entonces, esas son las señales que estamos esperando dentro de volver a construir confianza, ¿sí? Porque, vuelvo y te digo, este sector ha hecho las inversiones que ha hecho solamente con unas señales de confianza del regulador. Pero además, Erika, nosotros en este momento nos está mirando Brasil. Brasil tuvo problemas de apagones el año pasado. Nos está mirando Chile, Ecuador. Es que lo que pasó en Ecuador fue impresionante porque estábamos al tiempo, Colombia y Ecuador, en fenómeno del Niño, pero Ecuador nos miraba y nos decía, pero ustedes, ¿por qué no se han apagado? Uy, yo sí me apagué, ¿sí? Y claro, porque nosotros tenemos todo un diseño de un mercado de confiabilidad que nos permitió estar encendidos, pero a las personas en Ecuador, después de 4 horas, ya no tenían internet, no tenían conectividad, los celulares no funcionaban, la comida se les empezó a dañar en las neveras, ¿sí? Y yo creo que ahorita lo que están haciendo es revisar, bueno, qué fue lo que hizo Colombia también que nosotros tenemos que hacer. Y somos caso de estudio, ¿sí? A veces la gente dice, no puede ser, y sí, somos un ejemplo de que no nos hemos apagado, ¿sí? Y que alrededor nuestro sí ha habido apagones y blackouts que las proporciones económicas pues son sustanciales. El Banco de Bogotá hizo unos cálculos y decía que si 1 hora de apagón en Colombia podría costar 250.000 millones de pesos la hora. Y Fedesarrollo presentó los datos actualizados que los había presentado el año pasado en nuestro Congreso también, y dijo que el hueco de crecimiento o el decrecimiento podía afectar casi 1.7 puntos del PIB. Y si un país crece al 2.5, pues imagínate en qué queda un país como Colombia. Realmente es un escenario que ninguno de nosotros quisiera considerar, porque evidentemente, como decíamos antes, los impactos serían, por decirlo menos, catastróficos, pero sí es cierto que el modelo que se ha diseñado perfectible, no es perfectible, es mejorable, por supuesto, no hay nada que sea 100% eficaz, pero hay que construir, como siempre señala usted, sobre lo construido. Esa decisión del gobierno, que además es su obligación, su responsabilidad, de pagar 2.5 billones de pesos frente al tema de la deuda acumulada de subsidios de estratos 1, 2 y 3 de la vigencia del 2024, sin lugar a dudas, es un alivio, más allá de que efectivamente exista una decisión aparentemente de un tribunal que lo demandaba, pero volvemos a lo mismo, puede resultar insuficiente, por lo menos en el caso de nosotros. Las subastas pueden resultar insuficientes si no se envían las señales correctas y el mensaje requerido. Y este tipo de pagos, que insisto, es responsabilidad del gobierno honrarlo, también puede resultar insuficiente, sobre todo en el caso de aire. Aire, que hablaba usted de que es un caso de estudio, esto es un caso realmente muy complejo, muy difícil, porque estamos hablando de millones de usuarios en Atlántico, en La Guajira, en el departamento del Magdalena, que podríamos sufrir las consecuencias de un desabastecimiento de energía. 230.000 millones de pesos representa para aire, doctora Natalia, usted que tiene todos esos números en su cabeza, y uno se pregunta, ¿ese dinero será suficiente para poder pagarle a los generadores cuando se deben
1.5 billones de pesos. Realmente, ¿qué va a pasar con Aire? ¿Y qué va a pasar con esa relación que ustedes tienen con la empresa? Porque definitivamente Aire, para funcionar, tiene que comprar energía. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que es una gran noticia que hayan pagado los subsidios del 2024 y también quiero decirlo, desde que llegó el ministro Palma fue uno de los temas que él más empujó porque él lo vivió, pues estuvo como agente interventor en Aire y entendió la dificultad del problema. Entonces, primero lo que hay que decir es que agradecemos muchísimo el desatraso de los años 2024, pero nos preocupa que no está asignado presupuestalmente lo del 2025 y ya vamos en mayo, ¿sí? Entonces, de enero a mayo, estas empresas, las distribuidoras y comercializadoras, han financiado al gobierno, ¿sí?, en el pago de los subsidios, y esto es muy importante también que todos nos lo entiendan. Nosotros lo repetimos, pero a veces no lo aclaramos, y estos son subsidios para la gente, no son subsidios para las empresas, ¿sí? Lo que está pasando es que las empresas están financiando los subsidios, ponen la plata, claro, y esperan a que el gobierno se la reembolse, ¿sí? Entonces, nosotros sí reiteramos la solicitud muy respetuosamente, pues obviamente al ministro de Minas, al ministro de Hacienda, para que en primer lugar se apropien lo que hay que pagar en el 2025, ¿sí? Segundo, lo que tú decías, Aire. Cuando se tomó la decisión de intervenir a Aire, nosotros pues no conocimos el análisis económico que hicieron, pero sí se debía tener presupuestado algo para el fondo empresarial, ¿sí? Porque cuando se intervienen, digamos, las empresas, cuando la superintendencia hace este tipo de intervenciones, pues tiene que también que tener en cuenta que tiene que contar con unos recursos para darle viabilidad a la empresa. Nosotros le hemos insistido al gobierno nacional, el ministro Palma también sabe y está, digamos, tratando de conversar eso con el ministro de Hacienda, y es que si no se fondea ese fondo empresarial que tiene la superintendencia para poder atender la coyuntura de Aire, pues vamos a tener dificultades. Tú lo dijiste muy bien, en este momento a los generadores se les está debiendo casi 1.5 billones de pesos, entonces tenemos todavía 1.2 billones de pesos por un lado del 2025 de subsidios y una deuda particular para Aire que está creciendo de una manera pues preocupante y que tenemos que atender de alguna manera, pero que hasta la fecha, Erika, los generadores seguimos entregándole energía a Aire, ¿sí? Entonces, definitivamente es una situación que amerita que nos sentemos todos como sector, ¿sí? La costa Caribe tiene unos retos diferentes a los del centro del país, a los del sur del país, a los del norte, porque aquí hay un atraso histórico en infraestructura, aquí hay unas dificultades en la estratificación, por ejemplo, de los subsidios, ¿sí? Aquí uno encuentra a veces, y no solo acá, en Gracia a Discusión, eso es en todo el país, y es que, por ejemplo, se le está entregando subsidios a personas que no deberían estar recibiendo subsidios, ¿sí? Entonces... y eso le abre un hueco al Estado, eso que le abre tiene que responder. De acuerdo. O sea, entonces, está en hora de revisarlo. Entonces, yo creo que no solo la conversación de Aire, porque también es Afinia, ¿sí? Sí. Afinia también la está pasando mal. Es una gran conversación de país que tenemos que tener todos para ver cómo resolvemos además una región que es la gran puerta de entrada y de salida del país. Es que esto no es un problema de la costa, esto es un problema de Colombia. Pero, ¿sí? Pero doctora Natalia, cuando ustedes se reúnen con sus agremiados y les dice, oiga, nos deben esto, y todos hacen como el corte de cuentas, se plantea en un momento determinado decir, no podemos seguir vendiéndole, o por lo menos entregándole energía a Aire, porque es que no está pagando, no está honrando sus compromisos, a pesar de que el gobierno la intervino para supuestamente hacerlo? Erika, ya van, desde la pretoma, ya hay una plata que no nos han reconocido, y yo te digo, del primer Electricaribe a este sector le quedaron debiendo casi 400.000 millones de pesos que hasta la fecha no se los pagaron.
¿sí? Pero en gracia de discusión también quiero decirte, no hemos dejado de entregar energía ni un solo momento, ¿sí? Porque es que estas empresas llevan mucho tiempo en Colombia, le han cumplido al país y Aire representa el 25% del mercado, de un mercado en el país muy importante en el que tenemos que ser supremamente responsables, ¿sí? Nosotros hemos propuesto varias soluciones, ¿sí? Incluso ahorita estamos hablando con el ministro de un borrador de decreto que él propuso sobre el tema de la contratación de energía. Es un decreto que a nosotros, digamos, por definición no nos gusta porque sentimos que es un decreto intervencionista, sí. ¿Sí? Pero en gracia de discusión estamos revisando en qué nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Para temas puntuales como lo que le está pasando a Aire en este momento, y es que necesita conseguir energía y necesita conseguir energía a unos mejores precios, aunque estemos en esta gran coyuntura de que hay muy poca energía, han entrado muy pocos proyectos, han habido retrasos, y por eso es supremamente importante, y nosotros insistimos en que tenemos que ponerle el acelerador a todo lo que se está construyendo. Tenemos que ponerle el acelerador a las consultas previas, necesitamos al gobierno que nos acompañe en ese tema. La Guajira hubiera representado una disminución del 30% en los precios de la costa si hubiera entrado. Eso es energía que debió haber entrado hace casi 2 años, ¿ya? Y que son 2.500 megas que debían estar entrando ya al sistema interconectado nacional, y todas estas demoras pues representan no solo escasez, sino un tema de precios. Pero ¿cuáles son esos cuellos de botella, doctora Natalia, que ustedes los tienen bien analizados? Porque volvemos sobre lo mismo y uno se pregunta, ¿pero por qué no avanzan en resolverlos? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué punto se empantana todas las soluciones? Bueno, yo creo que hay diversas cosas, y yo les digo, fuera del licenciamiento ambiental, que tiene sus retos, ¿sí? Y que depende directamente del gobierno, están las consultas previas y demás, que bueno, las consultas previas, que son un mecanismo totalmente válido, pero se ha desbordado enormemente, y eso sin lugar a dudas también lastra que el proyecto avance. Tenemos un reto adicional, y es que chequeamos la consulta previa, chequeamos el licenciamiento ambiental, pero además estas empresas, nosotros no nos oponemos a esos mecanismos. Nosotros, mejor dicho, si algo tienen este grupo de empresas es que se traen las mejores prácticas del mundo para poder sacar un licenciamiento ambiental como se debe y para poder hacer una consulta con comunidades como se debe. Muchas veces los retos, y tú no me vas a creer, son cosas de la minucia, del micromanagement, pero que tiene que haber alguien de gobierno ayudándonos. Un permiso para vías, porque entonces no pueden pasar los doble troques con la maquinaria, ¿sí? Entonces, si el Invías o la ANI no nos da ese permiso, o resulta que el puente que hay no soporta la capacidad para pasar las tractómulas que tienen que pasar, y entonces nos toca coordinar, porque las mismas empresas dicen, yo pongo el puente, pero no, resulta que para poner el puente entonces necesita uno permiso ambiental, y damos como unas vueltas que uno dice, pero ¿cómo hacemos para destrabar este montón de cositas? Y te voy a poner otro ejemplo. Muchas veces ya superamos la consulta previa, pero los desafíos en región son tan diversos que hacen que la gente, por necesidades no atendidas, y esto es válido. El tema de la conflictividad social. Vuelven y se atraviesan en la construcción de un proyecto, ¿sí? Y no es que no se quiera conversar con las comunidades, se llegan a acuerdos, quedan escritos en la consulta previa, ¿sí? Pero hay tantas necesidades en unos territorios tan desafiantes, por ejemplo La Guajira, que sigue la conflictividad. Y si en ese momento no tenemos acompañamiento del Estado y no tenemos acompañamiento de la policía, del ejército, pues nos pasa lo que desafortunadamente pasó con dos proyectos que hoy tenemos la noticia de que varios de ellos los va a coger Ecopetrol, ¿sí?
pero sí es muy desafortunado que una empresa o estas empresas que están acostumbradas a construir proyectos a nivel mundial, ¿sí?, digan renuncio a La Guajira. No, pero además queda la sensación de que en Colombia no hay seguridad jurídica, no hay acompañamiento, no hay interés para poder sacar adelante este tipo de iniciativas. Entonces ahí volvemos a lo mismo, se erosiona la confianza. Y sin confianza corremos el riesgo de ¿qué, doctora Natalia? De que no se construyan más proyectos. Y en ese escenario que al ministro Palma no le gusta que hablemos ni de apagón financiero ni de apagón operativo, pero es real. Si no se construyen los proyectos, si no salen adelante, ¿qué nos queda? Bueno, a ver, yo entiendo, y esto fue una conversación que tuve con el ministro, que tienen una agenda para tener como una mesa crítica de destrabar los proyectos que se están construyendo. Y yo creo que esto nosotros lo aplaudimos y lo hemos tenido anteriormente, lo tuvimos en el gobierno del presidente Duque, lo tuvimos en el gobierno del presidente Santos, y yo creo que esto ha funcionado muy bien. Y si este plan desde el Ministerio de Minas nos ayuda a destrabar, digamos, lo que está pasando alrededor, pues bienvenido, y yo creo que es ese empuje que necesitamos, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que necesitamos construir muchos más proyectos, necesitamos seguir siendo atractivos para la inversión. Colombia en estos últimos 4 o 5 años ha bajado su calificación como país atractivo para hacer inversiones, sobre todo en transición energética. Esto es un informe del Climate Scope de Bloomberg, en el que caímos 4 puntos. Y esto de las calificaciones de las agencias internacionales, de Standard & Poor's, de Moody's, de todas estas agencias, cuando también perdemos ese tipo de calificaciones, pues la plata nos cuesta más. Y si nos cuesta más, pues nos cuesta más hacer los proyectos, y finalmente eso va a terminar. Si es que vienen los inversionistas, ¿no? No, yo creo que Colombia sigue siendo un país atractivo cuando uno lo compara con la región, pero definitivamente la inversión sí se ha afectado, ¿sí? Y por eso es muy importante volver a construir confianza y desatrasarnos, Erika, porque Colombia nunca había vivido los márgenes de estrechez que está viviendo hoy. Nosotros estábamos acostumbrados a tener un margen de energía en firme casi de 2 dígitos todo el tiempo, y de unos años hacia acá, que nosotros lo venimos alertando, ese margen de energía en firme ha venido disminuyendo, tanto que hoy está negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si llueve, podemos estar tranquilos porque tenemos la capacidad de atender todo el país, pero en un evento climático extremo, en una sequía larga, en una sequía fuerte, el sistema ya está al tope, ¿sí? Y el sistema va a estar estresado, ¿sí? Y eso no nos permite tener ni un solo margen de error. Y esa conversación la hemos tenido con el ministro, y por eso él entendió pues que tenemos que todo lo que se está construyendo hay que terminarlo, y hay que terminarlo en las fechas que están programadas, ¿sí? Y que hay que convocar esta subasta de energía para el 28 en adelante. Si llueve mucho, ahora está lloviendo en buena parte del país, hay una situación dramática en Cundinamarca, en Antioquia. La gente se pregunta, ¿no deberían bajar las tarifas de energía? Son ese tipo de cuestionamientos que muchas veces no formulan a raíz de una serie de mensajes que se dan. ¿Cuál es la realidad de esa situación, doctora Natalia? Bueno, cuando los precios estaban altos, y digamos los precios estaban altos en la bolsa, entonces aquí vuelvo a explicar cómo funciona el mercado eléctrico colombiano, y es que a mi casa, la energía que llega a mi casa, la factura que me llega, el 80% de la generación fue contratada en contratos de largo plazo, ¿sí? A un precio fijo durante 3, 4, 5 años. El 20% restante es el que compra, en mi caso que vivo en Bogotá, ¿sí? En la bolsa, para completar. Es como cuando uno está en la casa y uno hace el mercado grande del mes, pero resulta que a la mitad del mes se le acabaron los huevos, ¿sí?
Ya uno no va donde compró todo grande, cantidades grandes, baratos, sino que va a la tienda de la esquina que de pronto le cuesta un poco más. Claro, le sale más caro. Pero la puede completar, ¿sí? En el caso de la bolsa en Colombia, o puede salir o más caro si estamos en sequía, o puede salir más barato si estamos como estamos ahora, ¿sí? Pero es tan bajito el porcentaje que se negocia en la bolsa que no afecta la tarifa de generación. La tarifa de generación se mueve un 5, máximo un 7% por las variaciones de la bolsa, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos un llamado, porque realmente lo que hace la bolsa es que es un mercado de ajuste, ¿sí? Para cuando los picos de demanda se mueven, pero también es un mercado que nos da la señal de escasez. Es el mercado que nos dice, señores, viene una sequía, hay que guardar agua. Entonces, cuando nos viene una sequía, para guardar agua, tenemos que prender las térmicas, ¿sí? Para no gastarnos toda el agua tan rápidamente y aguantar un verano, ¿sí? Pero hay que comprar carbón y gas, que tampoco es que estemos bollantes en el tema. Carbón, gas, combustibles líquidos también. en el peor de los casos. Pero el movimiento de la bolsa realmente no, y lo dijimos cuando cuando estábamos en verano y los precios estaban altos, y está pasando ahora que el precio está entre 90 y 100 pesos el kilovatio hora y no ha bajado sustancialmente la tarifa de energía. ¿Por qué? Porque es que la energía, la gran cantidad de energía se negocia en contratos. Y es el precio de los contratos el que pone el valor de la generación. Ahora, se nos está acabando la energía para firmar esos contratos y ese es el gran llamado que estamos haciendo nosotros. Pero además, Erika, también hay que decirlo, cuando uno compara Colombia con el resto de países vecinos de Colombia, Colombia no es el país con la tarifa más cara, ¿sí? Ni es, digamos, no es la más barata, se ubica casi en la mitad, pero además comparado con lo que ha pasado con los otros países, porque es que el chiste no es solo tener una tarifa eficiente, sino no haberse apagado. Entonces uno encuentra países como Argentina con una tarifa más barata, o de pronto Venezuela, pero no salen de un apagón y se meten a otro apagón y se meten a otro apagón, lo cual termina siendo costosísimo para la economía. Entonces hay que tener un balance entre energía confiable, energía eficiente, pero para eso solo se soluciona con más proyectos, más energía, más competencia, ¿sí? Entonces, y sobre todo más señales claras para que esos proyectos puedan salir adelante. Ya vamos terminando, me quedan dos preguntas, entre otras cosas, porque, y no está de más decir, frente a lo que nos podría esperar en el 2026, el propio ministro de Minas ha dicho que Aire no tiene contratos para el 2026. Así que estaremos muy amarrados a un milagro o a la bolsa. Así que para que lo vayamos teniendo en cuenta dentro de los desafíos ahí que van pendientes. Las energías renovables, usted hablaba hace un rato justamente de las energías renovables, pero en ese sentido siempre se ha insistido mucho también que toda transición tiene que ser gradual, tiene que ser verdaderamente organizada, porque muchas personas nos dicen, pero es que se están construyendo unos proyectos de energías renovables, las canchas energéticas, por ejemplo, que aquí se están construyendo en algunos barrios, en las Malvinas, en la playa, pero claramente eso no es suficiente para poder garantizar todo el abastecimiento de energía. Entonces hay que ser también muy cuidadosos frente a los mensajes que se envían. Las energías renovables son importantes y ojalá lo sean cada vez más a futuro, pero necesitamos tener garantías de que vamos a seguir teniendo una energía que sea firme. ¿Cómo se genera ese equilibrio? Esa es una gran tarea del que hace política pública y además el mercado en Colombia, o digamos el diseño de nuestro sector, cuando nos apagamos en los 90 y se crea la ley 142 y 143, que es la ley de servicios públicos y la ley eléctrica, lo primero que se hace es rediseñar la institucionalidad, y eso fue maravilloso porque nos creó una entidad que se llama la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. La UPME está encargada de pensar el país eléctricamente de 5 años en adelante, ¿sí? Entonces, la UPME todo el tiempo tiene que estar mirando
el país va a crecer industrialmente tanto, el país va a crecer residencialmente tanto, y estas son mis proyecciones de demanda a mediano y largo plazo, y esta es la energía que va a necesitar el país, ¿sí? Entonces, el Ejecutivo, que es el Ministerio de Minas, y el regulador, que es la CREC, con estas cifras, lo que tienen es que estar cuidando ese equilibrio, que tú muy bien lo dijiste, ¿sí? Entre crecer, pero crecer con seguridad. Ojalá una matriz mucho más limpia, pero sin perder seguridad. ¿Qué creemos nosotros desde Acolgen? Nosotros creemos que hay espacio para todas las tecnologías. Nosotros dentro de Acolgen somos los que más hemos invertido. Nosotros tenemos casi el 80% de los proyectos solares y eólicos que se están haciendo en Colombia, y nos encanta, ojalá toda la energía solar y toda la energía eólica que pueda entrar al país es energía limpia, es energía que se construye más rápido que otro tipo de proyectos, y además tiene menos oposición, digamos, porque son energías que el mundo entero la ve con buenos ojos, incluso los bancos son más fáciles de financiar. Pero cada país, Erika, tiene necesidades diferentes de confiabilidad. Y en nuestro caso, como lo dije anteriormente, no podemos desconocer que hay unos momentos en los que necesitamos otro tipo de tecnologías que complementen y nos den seguridad. Entonces, ese es el reto siempre del regulador, del que da señales de política pública. Y otro tema también muy importante, y es que la regulación y las redes se tienen que preparar para la entrada de toda esta energía intermitente. Entonces, regulatoriamente estamos esperando la modernización del mercado, mercados intradiarios, medición inteligente. Medición inteligente, te voy a poner un ejemplo. Tú en tu casa tienes un medidor que te va a decir a qué horas te cuesta más lavar la ropa, ¿sí? Entonces tú decides si lavas la ropa a una hora que te cuesta poquito o a una hora que te cuesta más la energía. Y eso hace que la demanda sea activa en el consumo de energía, ¿sí? Estamos esperando esa regulación, estamos esperando los intradiarios, porque los intradiarios lo que permiten es poder remunerar la entrada de las intermitentes. Tenemos que estar seguros que las redes del país están preparadas para recibir esa intermitencia, ¿sí? Entonces necesitamos revisar el tema de baterías, necesitamos mirar el tema de servicios complementarios, y todo eso es agenda regulatoria CREC. Entonces, este es un llamado que nosotros hacemos. Claro que hay que hablar de tarifas, pero no podemos hablar solo de tarifas. Es más, si se diera toda esta modernización del mercado, todo esto va a impactar las tarifas de cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces, tiene que ser una transición equilibrada, pero también partir de la base, como tú muy bien lo dijiste, si no tenemos seguridad energética, no podemos hacer transición energética. Para bien o para mal, eso es un efecto dominó, porque todos los actores forman parte de un mismo sistema, con eslabones distintos, con responsabilidades distintas, y claramente el gobierno ahí es como el que está atento, o debería estar atento a todo esto. Por cierto, el gobierno dice que va a exonerar, o por lo menos va a estudiar exonerar de licencias ambientales algunos proyectos de energías renovables de hasta 100 megavatios. ¿Es un paso en la dirección correcta o va a desatar algunas tormentas en el camino? No, yo creo que la intención definitivamente es buena. Nosotros, pues, como te lo dije anteriormente, no es que no querramos tener un licenciamiento ambiental ni cumplir, pues, con los parámetros ambientales que corresponden. Lo que pasa es que un proyecto solar, por ejemplo, sí se construye mucho más rápido, y muchas veces no podemos arrancar, digamos, en ese proceso por una demora en el licenciamiento ambiental. Y también, Erika, hay que decirlo, hay corporaciones que son maravillosas en el tema del licenciamiento, pero hay otras corporaciones que no tienen... Corporaciones ambientales. Sí, corporaciones ambientales que no tienen ni la capacidad técnica ni la gente para poder atender las solicitudes, tantas solicitudes, porque tú puedes construir ya ahora un parque de 5 megas, de 100 megas, ¿sí? Y conectarlo al sistema. Entonces, esto sobrepasa la capacidad, y sí, y realmente no es exonerar,
realmente es trabajar con un protocolo diferente de licenciamiento, pero que sea mucho más rápido y que nos permita poder construir estos parques lo más rápido posible, porque necesitamos toda la energía lo más rápido que pueda entrar. Entonces, nosotros celebramos esto, ¿sí? Esperamos que haya una buena conversación en esta transición obviamente con las corporaciones regionales, ¿sí? Porque no hay que desconocer el factor regional ni que vamos a estar viviendo en un territorio y que hay que resolver los problemas de cada territorio, pero sí darle como un empujón a todos estos proyectos, que hay muchos y que desafortunadamente sí han tenido demoras en su licenciamiento ambiental. Natalia Gutiérrez, la escuchan ustedes, es una mujer muy pragmática, muy competente en su trabajo, y quisiéramos creer, doctora Natalia, que también es optimista frente a lo que pueda pasar en los próximos meses. La necesitamos optimista para que lidere esta conversación con el gobierno nacional, porque efectivamente muchos escenarios de riesgo están en juego, sobre todo en el Caribe colombiano, con Aire, con Afinia, si no se logran resolver todos estos asuntos que generan, evidentemente, en el ámbito local, en un barrio, en un municipio vulnerable, unas situaciones de enorme conflictividad social. Son discusiones que se tienen que dar al nivel del gobierno nacional, con los gremios, ustedes los generadores, que tienen un papel absolutamente preponderante. Así que confiamos en que estemos dando los pasos más acertados para llegar a ese entendimiento que es fundamental. Erika, es que la labor de los gremios, y yo lo reitero también, es una labor primero técnica, ¿sí? Segundo, de dar conversaciones cómodas o incómodas, ¿sí? Total. Hay que darlas, pero no podemos perder la capacidad de poder conversar. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en todo, y no es con este gobierno, siempre, con todos los gobiernos seguramente no nos ponemos de acuerdo en todo, pero lo que sí ha pasado particularmente en el sector eléctrico los últimos 30 años es que tanto el regulador como el ejecutivo tienen unas conversaciones profundas, técnicas, sofisticadas para mejorar este sector. Queremos seguir haciéndolo y no importa qué tan incómoda sea la conversación, estamos dispuestas a tenerla de manera respetuosa, y el impulso no lo vamos a perder. Te lo agradecemos enormemente, y vale la pena escucharlos como la hemos escuchado, porque esas conversaciones hay que tenerlas en vista de que también hay una gran desinformación, y ese es un objetivo fundamental de la Casa Editorial Heraldo, ver cómo ponemos sobre la mesa este tipo de diálogos que necesitamos entender desde la perspectiva de los expertos lo que verdaderamente está pasando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y es un gusto siempre verla. Muchas gracias, Erika, a ti, al Heraldo y a todos los que nos están viendo hoy. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este espacio en Voces, donde analizamos, donde discutimos, donde debatimos este tipo de temas absolutamente coyunturales que afectan nuestra vida diaria. Hasta una próxima oportunidad y un gran abrazo. Muchas gracias.